En 20 días del mes de febrero de 1795, yo, el beneficiado cura castrense, don Francisco Joseph del Águila, certifico que con mi licencia y asistencia, el prevístero doctor don Joseph Cándido Martínez, secretario de visita, bautizó solemnemente, puso óleo y crismas a Antonio Joseph Francisco, hijo legítimo de don Vicente Sucre, teniente de infantería, y de doña María Manuela Alcalá, el cual niño tenía 10 y 7 días de nacimiento. Fueron padrinos el beneficiado don Antonio Patricio de Alcalá y doña Juana Jerónima Sánchez, a quienes advertí su obligación espiritual, parentesco, y para que conste, lo firmó, y de ello doy fe, Francisco Joseph del Águila. Esto es el acta de nacimiento de que luego fuera el gran mariscal de Ayacucho. De este libro llamado Sucre, su alma escrita en el papel. Estamos hablando del Antonio José Sucre. Hoy nos encontramos con el doctor Ernesto Sandalio Coronel, autor de este libro, conjuntamente con el ingeniero Yehuda Daniel Chucrum. Bienvenido, Sandalio. Gracias, doctor. Vamos a hablar en este primer segmento del niño Antonio José, allá en la Cumaná, esa frase que luego se popularizó, ay Cumaná, ¿quién te viera? ¿Cómo era la Cumaná en el momento de la niñez de Antonio José de Sucre? Prácticamente para ese momento, mi estimado doctor, Cumaná venía a ser como la segunda capital de la Capitanía General de Venezuela. Y ahí nace Sucre. Es interesante ver el contexto histórico y el momento de su nacimiento. Él está allí, a la orilla de la playa, a la orilla de ese maravilloso río que desemboca allí mismo. Y ellos son, en el primer matrimonio, 9 hermanos. 9 hermanos. Él pasó su niñez entre juegos, entre aguas, entre hermanos. Pero sucede algo que le cambió la vida completamente. Y yo creo que ahí es donde está el génesis de quien sería después el gran mariscal de Ayacucho. Su madre fallece. 7 años tenía. Y quedan 9 hermanos. A los pocos meses después de haber fallecido, el papá se vuelve a casar. Entonces llega una nueva señora al hogar, que ya no es lo mismo tener a su madre que tener a otra persona que viene a ocupar el lugar de su mamá. Nacen los otros hermanos. Ellos fueron 18 hermanos en total. El papá observa en Sucre que se retrae en su comportamiento, de acuerdo a los historiadores. Y el papá decide enviarlo a Caracas. ¿A dónde? Lo que dice la partida de nacimiento. ¿Qué era un padrino? Un padrino era aquella persona que en caso de que fallaran sus padres, él asumía por tradición la educación y el cuidado de ese muchacho. Su papá se encontraba en Caracas, su padrino, y llega y Sucre se va para Caracas. ¿Qué sucede cuando Sucre llega en Caracas? Comienza la transformación. Y la transformación comienza con la educación. Bolívar, hablamos de Bolívar y Sucre. Bolívar, en su discurso de Angostura en 1819, decía que moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Pero además su maestro, el maestro de maestros, Simón Rodríguez, decía que para poder crear una república debíamos formar republicanos. Entonces podemos hablar que en Caracas, a pesar de que en Cumaná recibió las primeras letras, Antonio José de Sucre, en Caracas comenzamos a crear, a formar a ese republicano. Correcto, fíjese. Cuando Sucre está en su pueblo natal, en la bella Cumaná, él recibía clase. Recordemos que su familia viene de 14 generaciones de militares. Su papá era teniente de infantería. Y más aún,
Él viene de una descendencia de la nobleza de Francia y de Bélgica, porque sus orígenes vienen del Marqués de Preus, título nobiliario para aquella época, cosa que nunca perdonó los españoles de que alguien que tuviera un título nobiliario luchara contra ellos. Claro. Esa primera educación que estuvo aquí en Cumaná se afianza cuando él llega a Caracas y su padrino lo coloca a estudiar en la escuela de ingeniería. ¿Qué aprender en esa escuela de ingeniería? Primero, lo que estudiaban en esa escuela eran los hijos de la gente que tenía recursos, que tenía dinero, que eran hacendados. Ahí estaban los Bolívar, estaban los Rivas, un cúmulo de compañeros, y llega ese joven y comienza a estudiar allí. ¿Qué estudia? ¿Qué aprende? Le enseñan de letras, le enseñan ingeniería, le enseñan topografía, le enseñan agrimensura. Comienza a conocer lo que son las ciencias y las letras. En esa área del conocimiento, él se apasiona por la lectura, por la investigación, y en eso pasaba su tiempo, hasta que sucede lo que estaba pasando en Europa. Napoleón invade España, comienza un movimiento separatista aquí en Venezuela y llega nada más y nada menos que Francisco de Miranda acá a Venezuela, y adivinen ustedes a quién designan ayudante de Francisco de Miranda. Antonio José de Sucre. Y ahí comienza otra faceta de su formación, que es la disciplina, que es el aprendizaje. Sucre comprende y entiende, y eso lo aprendió de Miranda, que del lado de una espada debe haber un libro. Porque, ¿qué sucede? En ese momento de cambio, ¿quiénes conformaban las tropas? ¿Quiénes conformaban? ¿Quiénes lideraban? ¿Quiénes mandaban? Los que tenían recursos. Así es. Cualquier persona llegaba y tenía 100 esclavos, tenía 100 personas, y ya se proclamaba un oficial y un jefe. Y comienza esa transformación de lo que es aprender en una academia, en una escuela de ingeniería, a estar con un general, un generalísimo, que estuvo en las batallas de Pensacola, que estuvo en las batallas de Francia, que estuvo en Rusia, el hombre curtido por el conocimiento de la literatura, pero con experiencia en el campo de batalla. Debemos conocer nuestra historia para poder comprender nuestro presente. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, Bolívar Sucre Venezuela, Funda Gran Mariscal del Sucre, TechJets, y a participar en cada una de las trivias. Entendiendo el contexto, el tiempo y el espacio, las clases sociales del momento, ya regresamos. Un joven venezolano de nariz perfilada, tez blanca y cabellos negros, ojo observador, talla mediana y pocas carnes, modales finos y modestos. Esta es la primera descripción que hace Lino de Pombo, de acuerdo a la investigación realizada por el doctor Sandalio Coronel y el ingeniero Daniel Chocrún. Ese joven venezolano que luego de haber estudiado sus primeras letras en Cumaná, de haber llegado a Caracas, seguir estudiando agrimensura, ¿verdad? Entre otras, la topografía, grandes estudios, matemáticas, geografía. Este joven cumanés lo designan ayudante de Sebastián Francisco de Miranda. Cuéntanos ese momento para Antonio José de Sucre, referente a ser ayudante de un hombre con mucha experiencia. Es interesante porque uno se preguntaría, ¿por qué Sucre y no otro? ¿Por qué no Rivas? ¿Por qué no los otros compañeros de estudios que pertenecían a la sociedad de Caracas? Cuando hablamos de la sociedad de Caracas, estamos hablando de las personas pudientes, de las personas con títulos, de las personas con recursos, de las personas que tenían el control total
de lo que es la economía, la política y el poder. ¿Por qué un joven de Cumaná? Por su conocimiento, por sus estudios, por su nobleza, por su sangre. Lo interesante de esto es que Sucre se abocó de lleno a hacer su trabajo. ¿Y cuál era su trabajo? Está allí al lado de Francisco de Miranda, como su ayudante. Quiere decir que automáticamente, y es probable y comprobado, que en todas las reuniones que él realizaba, estaba al lado del Sucre, tomando nota, observándole a los líderes, observando las políticas, observando la estrategia. Y ahí es donde él aprende de Miranda que del lado de una espada debe haber un libro. Como dice Pombo en el fragmento que usted leyó anteriormente, que vio a un joven muy diligente. Eso lo escribe Pombo cuando estaba en Cartagena, el bloqueo de Cartagena. Pombo decía, y estaban trabajando y lo estaban atacando, y había un joven, ese cumané, que se encontraba allí, ayudando a los enfermos, haciendo barricadas, llevándole agua a uno, atendiendo a otros por acá. Era un hombre incansable, pero era un hombre taimado, silencioso, observador. Él apreciaba todo, observaba todo. Y fíjate, aquí el mismo Bolívar, mira lo que dice Bolívar de Sucre. Es caballero en todo, el mejor organizado, es metódico, capaz de las más altas concepciones. Bolívar decía de Sucre que era el mejor general de la República, que era el primer hombre de Estado. Principios excelentes, moralidad, leal entre los leales, valiente entre los valientes. Para que Bolívar describiera a uno de sus generales de esa forma, para que Bolívar le hiciera una biografía a uno de sus oficiales, que es el único que se lo hace, debe haber una razón. Y no es una razón del amiguismo, no es una razón de la sangre o de la nobleza, es una razón de su actitud. Resulta y acontece que hay muchos cuadros de Sucre y uno ve uno más que otro, uno flaco, uno con barba, otro con bigote, muchas características diferentes, pero hay un joven que lo conoció de cerca e hizo una descripción clara de Sucre. Así es. Bueno, luego que Pombo describe al joven Sucre, viene también don Carlos Tovar y dice lo siguiente: érase el general de mediana estatura, aunque más alto que pequeño, bien, más alto que pequeño, delgado sin ser injusto de carnes, la cabeza simétrica y sin pronunciamientos, la frente vasta, en especial hacia los lados, por donde formaba grandes entradas en los cabellos negros, recios y ensortijados, la piel morena, menos en las partes habitualmente cubiertas por el sombrero, de la cual se desprende que la pretencieron los rigores de la intemperie, las cejas delgadas y perfectas, los ojos castaños y expresivos y dulces. Fervor en batalla en que encendía y relampagueaban la nariz alargada, combada, no fea, la boca regular a que se sometía, también la redobaba la barba y las tersas mejillas, sombreadas apenas por una estrecha y corta patilla. ¿Cómo describe aquí a un general, no? De joven, dice la Biblia, por vuestros hechos os conoceréis. Vemos al joven, hecho general. Edecán, ayudante de Francisco de Miranda, pero también fue ayudante de Santiago Mariño. Sí, después de ese momento histórico, cuando cae la plaza de Puerto Cabello, Sucre se encontraba con Miranda en la Victoria, y dícese que es allá en Aragua donde Sucre conoce al Libertador, en ese momento coronel, el coronel Bolívar. Cuando le informan a Miranda que la plaza de Puerto Cabello ha caído, Sucre observa cuando él está leyendo los pliegos que le llegaron. Dicen que Miranda se transformó y salió y dijo textualmente, de acuerdo a los escritos de Sucre, Miranda dice: Venezuela
está herida en el corazón. Venezuela está herida en el corazón. Miranda, sucede lo que sucedió, termina preso, se lo llevan para Cádiz, en España, y comienza la persecución ¿de quién? De los patriotas. Comienza, sale un Bobe por allá, sale un Monteverde por allá, sale un Morales por allá, y comienza esa persecución, comienza una guerra-muerte. En ese periodo de guerra-muerte viene la otra forja de Sucre, porque ya era un perseguido, Todos los patriotas ya eran unos perseguidos. Comienzan a huir, unos se van para Nueva Granada, otros se van para las islas del Caribe, y comienza esa faceta del qué hacer. Pero surge un Bolívar, comienzan otra vez las batallas, y Sucre comienza a pelear en el oriente después de haber viajado a las islas del Caribe, y se comienza a formar lo que era el ejército de Occidente, el ejército de Oriente. Comienzan a surgir esos generales, surge un Piar, surge un Bermúdez, surge un Mariño, surge un Anzoátegui, y comienza el rescate de lo que era la provincia de Venezuela, la Capitanía General de Venezuela, y comienzan esa batalla. Y ahí es donde vemos a Sucre de comandante, de ingeniero, peleando en Maturín, peleando en Barcelona, peleando en Cumaná. Termina siendo ayudante y jefe de Estado Mayor del Ejército de Oriente, y comienza a curtirse de otros caracteres, porque no es lo mismo ver a un Bermúdez que ver a un Miranda. No es lo mismo, a Bermúdez le habían asesinado a un hermano, y Bermúdez, por donde quiera que pasaba, todo español que consiguiera, implacable. Entonces, ¿cómo hace un hombre que vive varios aspectos en la formación y en el trato de los jefes militares para mantener la calma, para proteger al desvalido, sin importar si era español o era americano? Allí está la grandeza de Sucre, en tener la entereza de su formación de hogar, su formación académica en esa ingeniería, la formación de su padrino, y la entereza y el amor por proteger la vida de los demás. Sucre era implacable, era un hombre, era implacable en la disciplina, era severo en la disciplina, pero eran magnánimos con los vencidos. Así es. Bien, les invitamos a participar en nuestras trivias a través de nuestras redes sociales. Vamos a un corte y ya regresamos. Hoja de servicio del Mariscal Sucre. Grados militares que obtuvo. Oficial de milicias regladas en 1810. Comandante de ingenieros en 1810. Teniente coronel en Guiria, 1813. General de brigada en Angostura, 1819. General de división en Quito, 1822. Gran mariscal en 1824. General en jefe de la República de Colombia en Bogotá, 14 de febrero de 1825. Podemos hablar sobre ese militar, Antonio José de Sucre, desde la Primera República, Segunda República, Tercera República, pero lo que hizo magnánimo, ¿verdad? La gran batalla de Ayacucho, ¿verdad? Podemos hablar también del Tratado de Regularización de la Guerra, que lo hizo humano, ¿no? Porque como tú comentaste al principio, estaba con un libro acompañado de un sable. Eso es correcto. Fíjese, dentro de los empleos militares que él obtuvo, fue comandante de ingeniero en Barcelona y ayudante del generalísimo Francisco de Miranda, jefe de un batallón de infantería, zapadores,
ayudante del general Mariño, jefe del Estado Mayor del Ejército de Oriente, jefe de un batallón en Oriente, jefe militar del Bajo Orinoco, jefe del Estado Mayor del Ejército de Oriente, jefe del Estado Mayor del Ejército Libertador, jefe del Ejército del Sur de Colombia, comandante general del Departamento de Quito. Es decir, una carrera brillante. Pero en ese periodo, cuando estuvo, después de la caída de la Primera República y la Segunda República, que estuvo batallando en Oriente, que lo veíamos batallando en Maturín, que lo veíamos batallando en Barcelona, que lo veíamos en los llanos orientales, ese joven que fue gobernador de la Baja Angostura cuando Bolívar, ese joven que estuvo allí en 1818 y 1819, ese joven que fue comisionado por Bolívar para que en 1820 concertara un tratado y un armisticio de regulación de la guerra con los comisionados de Pablo Morillo, demostró con su talento que era un hombre excepcional. Ejemplar. Ejemplar. Para que Bolívar lo haya comisionado, como lo comisionó anteriormente, para las Antillas a comprar fusiles y munición, y vino y trajo una cuenta ejemplarizante. Esa que se sentó con los españoles a hacer un tratado dignos para hacer la guerra como lo hacían los pueblos civilizados. Era una persona que tenía una formación intelectual y una formación espiritual. Porque con tan solo 25 años de edad, hacer un tratado de ese nivel, y no solamente hacer el tratado, tenemos que entender al hombre en su magnitud, porque una vez que fue firmado el tratado, Bolívar reunió a su Estado Mayor y le dijo, quiero un plan, tenemos que sacar a los españoles de la Capitanía General de Venezuela, ¿qué hacemos? Y varios generales le presentaron unos planes. Y el plan que seleccionó el Libertador para hacer la campaña de Carabobo fue el plan que realizó el general Sucre. Sucre no estuvo en la campaña de Carabobo, no estuvo en la batalla de Carabobo, no estuvo en la campaña de Carabobo, pero la planificó. La planificó. Un gran estratega. Entonces, Bolívar vio el plan tan favorable y tan victorioso. Y yo me digo, como investigador, que Bolívar estaba tan claro de que iba a ganar, que comisionó un 11 de enero de 1821, 5 meses antes de la batalla de Carabobo, comisionó a Sucre y le dijo, General Sucre, ya era general de brigada, váyase usted hacia el sur, preséntese como general de brigada, comandante del Ejército del Sur, del orden de los libertadores de Venezuela. Ya Bolívar, antes de Carabobo, estaba pensando en la campaña del sur. Debemos decir entonces con mucho orgullo, constantemente lo digo, que el ejército de Bolívar, el ejército libertador, es el único ejército que ha traspasado sus fronteras para liberar a otros pueblos. Lo vemos hoy día. Es así. Y lo interesante de esto es que en esas investigaciones sobre la vida de Sucre, Sucre manejaba mucho la información. Sucre decía, y Sucre en una de sus cartas le decía, no tenemos información del enemigo. Tenemos que tener información del enemigo. ¿Cómo la obtenemos? A través de fuentes de información. ¿Dónde obtenemos la información? De ellos mismos. Y Sucre desarrolló lo que se llamaba el Servicio de Información o el Servicio de Inteligencia del Ejército Unido Libertador. Y con eso, él obtenía información previa. La información previa es lo que nos permite tomar decisión. Entonces, eso nos induce a entender y comprender que una mente extraordinaria debe ser formada a través de ¿qué? Del estudio, de la lectura y desarrollar, algo que hablaremos en el próximo segmento, lo que es la intuición estratégica y cómo desarrolló él su intuición estratégica. Es fundamental. Es fundamental. Seamos como Sucre. Y menos Santander. Sí,
Es momento de amar a la patria, es momento de ser leales a la patria de Bolívar, la patria emancipada. Y lo que hablaba mi comandante Chávez de un mundo multipolar, multicéntrico, con el respeto a cada una de las naciones. Así es. Por eso es que al conocer la historia podemos comprender nuestro presente y construir, porque además Sucre, por supuesto, Gran Mariscal de Ayacucho, en unión de nuestro libertador Simón Bolívar, hablaron de la patria grande. Bien. Les invitamos además a seguir nuestras redes sociales, a participar en nuestras trivias. Intuición estratégica para la toma de decisiones. Destello de lucidez en Antonio Joseph Francisco de Sucre y Alcalá. Hablemos de la intuición. Es interesante hablar de la intuición. De hecho, mi estimado doctor, estamos ahorita en una investigación de un próximo libro que vamos a sacar que habla de la intuición estratégica en el general Sucre. La intuición en esos tiempos yo creo que fue de vital importancia para el logro de sus objetivos y el triunfo de sus batallas. Tenemos que entender que existe lo que es la intuición ordinaria, existe lo que es la intuición experta y existe lo que es la intuición estratégica. De acuerdo a William Dugan, un investigador sobre la intuición, dice que la intuición ordinaria es la intuición que tenemos normalmente en cualquier evento. Si agarramos una olla caliente, tiramos la mano. Si nos lanzan una pelota, la tratamos de atajar. Eso es intuitivo, eso está dentro de nuestro ser. La intuición experta es aquella intuición que se logra a través de la práctica. Por ejemplo, un bombero. Un bombero, cuando suena la alarma que hay un incendio, va, se monta por el tubo, se pone la chaqueta, se pone el casco, es aprendido. O una enfermera que trabaja en un quirófano, automáticamente ella pasa la tijera, el bisturí, todo el material de forma experta, ya es algo que es aprendido. Pero la intuición estratégica es una intuición, es un golpe de luz, es un destello de lucidez que te permite solucionar un problema. Pero no es algo que tú enciendes, no es algo que tú dices, no, ahora voy a pensar estratégicamente y ya pienso estratégicamente. No. Eso viene dado por el conocimiento. Y ahí es donde yo veo la importancia de la base del estudio del general Sucre. Cuando él estudia agrimensura, cuando él estudia geografía, cuando él estudia matemática, cuando él estudia geometría, cuando él estudia topografía, que era lo que se estudiaba. Y fíjate, un hecho, la batalla de Pichincha. Era una batalla imposible de ganar. Según Aymerí, había una sola forma de llegar a Quito y era por un camino real. No había otra. Y Aymerí tenía ahí todos los cañones. Y resulta que una madrugada, con plena lluvia, a Sucre se le ocurrió bordear el volcán Pichincha. Tremenda travesía. ¿Cómo se le ocurrió? Eso que hizo Sucre ahí en el volcán Pichincha es lo que hizo Aníbal Barca cuando invadió Roma por Italia, que cruzó los Alpes. Los libros, la historia, destello y lucidez. La gente se pregunta, ay, ¿cómo hizo él en Ayacucho? 5.000 hombres contra 9.000. Un solo cañón y los otros tenían mucho más. ¿Cómo hizo? Tenía el manejo de la información. Conocía el teatro de la guerra. Tenía conocimiento de hechos pasados que podía utilizar para ver. Entonces era una mente que estaba en constante actividad, una mente inquieta, que es la forma de buscar las soluciones. Ahora, ¿cómo se desarrolla esa intuición estratégica? A través de los estudios, a través de la lectura, a través del pensamiento y el análisis, porque la mayoría de las personas se transforman en autómatas. Se paran en la mañana, hacen desayuno, se van a trabajar, almuerzan, terminan de trabajar, regresan a su casa, y están en una misma dinámica que la vida
pasa por pasar. Cuando Sucre está en todos esos eventos que tuvo que vivir, que tuvo ya cuando Bolívar lo manda para la campaña del sur, que le dice, váyase usted hacia el sur, usted es el árbitro de mi destino, haga usted la guerra o haga usted la paz. Ya Sucre, cuando sale de Venezuela, que no regresó más nunca, porque lo asesinaron, pero cuando él sale, ya no va como ayudante de Francisco de Miranda, ya no está como ayudante de Mariño, ya no está como un jefe de Estado Mayor, ya no está para cumplir órdenes, recibir órdenes y dar cumplimiento de órdenes. Ya tiene que dar órdenes. La toma de decisiones. Ya tiene que tomar decisiones. Ya tiene que ver lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ya tiene que ver cómo liderar a sus tropas. Por eso decían que Sucre era el militar del soldado. Y Sucre, como él mismo lo dice, desde muy corta edad entró en un cuartel. Y no salió más de allí. Él quiso salir muchas veces. Él pidió hasta renuncia. Él ya no quería seguir. Pero Bolívar lo hizo a él el hombre de la guerra. Y ese hombre de la guerra andaba como Miranda, con su biblioteca, estudiando, leyendo, analizando, leyendo informes. Dicen que en una noche escribía 2000 cartas. No es como ahorita que tú haces una carta y la mandas a imprimir 20.000 veces, no, de su propia mano. Escribía resmas de papel. Resma de papel, de su propia mano. No es que él tenía unos amanuenses y dictaba para que los amanuenses le escribieran. Él mismo escribía sus cartas. Y él le decía a Bolívar, es que tengo que escribir, tengo que dar órdenes, tengo que dar instrucciones. Él supervisaba todo. Entonces él desarrolló esa intuición. Él tenía la habilidad de ver a las personas y saber prácticamente qué estaba pensando la persona, lo que estaba haciendo. Ahí lo intentaron asesinar muchas veces, lo intentaron envenenar muchas veces. Y él perdonaba a esas personas porque decía que el ataque no era contra la República y contra el Estado, era contra él como persona. Él se transformó en un objetivo de los traidores. Por eso en el próximo programa vamos a hablar detalladamente de la campaña del sur y todo lo que sucedió en Pichincha, todo lo que sucedió en Junín, que hay 2 cartas epistolares entre Bolívar y Sucre que son maravillosas, que no solamente era el jefe y el subalterno o el jefe, era el padre y el hijo, era el hijo y el padre, eran los amigos. Y después de ahí pasamos a Ayacucho, y después de Ayacucho vamos a pasar nada más y menos que a Tarqui, donde la traición peruana de tropas que estuvieron con nosotros en la batalla de Ayacucho pelearon contra nosotros mismos. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo suceden las divisiones? ¿Cómo suceden las traiciones? Las envidias, el poder, los recursos, los cargos. Entonces, estudiar nuestra historia nos permite entender parte de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana viene a través de la formación de los estudios de las personas. Nosotros nacemos todos con una misma condición. Todos nacemos con una misma condición. 2 manos, 2 piernas, un cerebro, un cuerpo. Pero ese cerebro, decía Aristóteles, ese cerebro va a ser formado por el entorno. Correcto. Y ese entorno es lo que permite desarrollar la intuición estratégica. Y esa intuición estratégica se desarrolla a través del estudio, del análisis, de las siguientes interrogantes, como decía un sabio, la naturaleza de la cosa. Entonces, nosotros aquí en nuestra fundación nos dedicamos a eso. Hemos hecho varios libros. Aquí está, mira, hicimos el libro de Sucres. Este libro, El arte de la guerra del príncipe conde Montecucule, Bolívar lo colocó en su testamento, que debería ser entregado a la Universidad Central de Venezuela y ser repartido en el país. Esto no lo hizo nadie. Nosotros conseguimos ese libro en una universidad por allá en Estados Unidos, en digital,
lo transcribimos, lo hicimos con un equipo de trabajo y ahí está publicado, está en digital y está en físico. Hicimos el Tratado de Regulación de la Guerra para dar a conocer sus glorias. Con el amigo Gabriel Gómez hicimos Tras las huellas de Ayacucho para saber de dónde venimos. Entonces, ¿qué hacemos en la Fundación Sucre? Divulgar el legado de nuestros héroes. ¿En quién estamos centrados en este proyecto de Bolívar y Sucre? En el legado de Bolívar y en el legado de Sucre. Dos hombres interesantes, dos prohombres, lo podría llamar yo. Uno en la política, uno en la guerra. Lamentablemente, ambos fueron traicionados. Uno fue asesinado y el otro le fue provocado la muerte a través del dolor, la muerte física, la muerte espiritual. ¿Y por quiénes fueron traicionados? Por su entorno, por su entorno. Es por ello que es importante tener claro lo que es la moral y lo que es la ética, lo que es la ética y lo que es la moral. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? ¿Y qué hacemos aquí, mi estimado doctor? A través de esta humilde fundación, divulgar el legado de nuestros libertadores. Hablaremos de mucho, hablaremos de Anzoátegui, de Mariño, de Piar, de Bermúdez, pero estamos centrados en el legado de Bolívar y Sucre y cómo ellos desarrollaron su intuición estratégica, porque nosotros leemos sus escritos y nos damos cuenta que son escritos visionarios que hablan de la naturaleza de la cosa y de la naturaleza humana. Así es. El conocimiento nos hace libres a través del saber, a través del estudio. El libertador Simón Bolívar, según Perú de la Croix, en su diario de Bucaramanga, hablaba de 3 escuelas. La primera escuela era el hogar, donde se enseñan los principios, los valores, el amor a la patria. La segunda escuela, la escuela tradicional como nosotros la conocemos, hoy diríamos preescolar, primaria, secundaria, la universidad. Y la tercera escuela es lo que hoy llamamos la universidad de la vida. Hay un hecho interesante ahí hablando justamente de nuestro libertador Simón Bolívar. Perú de la Croix le pregunta cuál es su mejor edecán y habla de algunos de ellos, ¿no? Y habla específicamente de uno que se llama, de apellido Wilson. Entonces el libertador le dice, Wilson tuvo una excelente primera escuela porque además era hijo de un general inglés y tuvo una segunda excelente escuela por esas características propias, pero le falta mucho de la tercera escuela. Entonces vemos justamente, haciendo una analogía de Sucre, el gran mariscal Sucre, vemos cómo tuvo una excelente primera escuela, tuvo una excelente segunda escuela y tuvo una excelentísima tercera escuela, la Universidad de la Vida, ¿verdad? Desde muy joven en el mundo militar, pero además, fíjate que ese cambio brusco, ¿verdad? De tener la espada a hacer un tratado de regularización de la guerra, porque veníamos de ese decreto de guerra-muerte, ¿verdad? Españoles y canarios, ¿verdad? Contacto con la muerte aún siendo inocentes. Pero se entendió luego, después de tantas muertes, que era necesario poner normas en la guerra para el bien de todos. ¿Cómo, ya concluyendo, cómo traernos esa historia, comprendiendo nuestro presente, ese Sucre y ese Bolívar, a todos nuestros televidentes, a todos nuestros radioyentes, todos los que nos ven y nos oyen? Ese mensaje final, Sandalio, a través de la Fundación Sucre, de Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Bueno, mi recomendación es que leamos, pero leamos libros, busquemos libros antiguos, busquemos libros de historiadores, busquemos sus libros de sus propias manos, busquemos nuestros archivos. No nos conformemos con utilizar un teléfono y colocar en una aplicación a ver lo que nos dicen, que muchas veces lo que nos dicen es falso. Tenemos que investigar, tenemos que participar en simposios, hacer debate, que es lo que hacemos aquí constantemente. Nosotros con nuestra fundación tenemos un club de fútbol y nuestro cuerpo técnico sabe que esos muchachos deben de leer, deben estudiar. Se le impone que deben leer y deben estudiar. Porque ¿cómo hacemos? Decía un científico, que cada quien tiene el mundo de acuerdo a la magnitud de su pensamiento. Así es. Si no piensas,
si no conoces, si no sabes, no vas a pasar de allí. Estamos limitados. Quiere decir que el límite lo da el conocimiento. Y el conocimiento se adquiere a través de la lectura. Es la forma básica de adquirir conocimiento. Nosotros difundimos libros digitales, prestamos libros físicos, están a la orden. Nuestra fundación está al servicio del conocimiento, con objetividad, porque nosotros no podemos cambiar la historia. Es decir, si Bolívar escribió algo, está ahí, son sus letras. Otra cosa es la interpretación. Y cada quien va a interpretar de acuerdo a su conocimiento. Y si no tiene conocimiento, ¿cómo va a interpretar? ¿Y cómo obtenemos el conocimiento? A través de la lectura. Esa lectura es lo que le permitió a Sucre desarrollar su intuición estratégica. Porque nadie se pone en el zapato del otro. Correcto. Y cada quien lleva sus cargas. Cada quien lleva sus cargas. Pero esas cargas se alivian a través de la lectura cuando uno comienza a ver esos eventos, cuando uno comienza a ver la vida que tuvieron esos próceres. Uno dice, no, por favor. En esa época, en una guerra a muerte, esas personas se elevan con la magnitud del espíritu y la magnanimidad del hombre, lo obtienen a través del conocimiento. A través del conocimiento. Y mi invitación a todos es que leamos todos los días 10 hojas, 20 hojas, un libro, leamos. Que toda la lectura va a nutrir nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro pensamiento. Así es. Bueno, recientemente también celebrábamos el Día del Maestro, ¿no? El Día del Educador. Bolívar dice en la Carta de Pativilca en 1824, una carta dirigida a su maestro Simón Rodríguez, le dice: usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Bueno, recordemos a aquellos maestros, ¿verdad? Que deben, imagínense que usted, que es maestro, que me escucha, le diga a un estudiante así. ¿Te imaginas la satisfacción que uno siente, Sandalio, cuando le dice: usted formó mi corazón para lo grande, para lo hermoso? Y es así, y es el legado. Fíjense, nosotros estamos ahorita, vamos a entregar a partir de mañana unos afiches que mandamos a elaborar, mandamos a hacer 200 afiches, donde está la descripción de quién era Sucre. Porque hay personas que vivieron el momento, él estuvo ahí, la persona que lo describe dice cómo era, érase. No muy alto, más pequeño, no muy pequeño, no muy alto, era moreno, era blanco, era cabello soltizado, tenía entrada. Esas características que están en nuestros libros de historia, vamos a donar 200 afiches que mandamos a elaborar para que sepamos, conozcamos, divulgamos las características reales de nuestros héroes. Así es. Bueno, de esta manera llegamos al final de este programa, por ahora, y les invitamos a participar en nuestras trivias a través de nuestras redes sociales. Estaremos obsequiando algunos premios y agradecimiento, por supuesto, a nuestros patrocinantes. Nos vemos, nos escuchamos próximamente. Bendiciones.